Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros en esta noche más, en este tema de desenmascarando la historia de México. El día de hoy vamos a estar hablando sobre mártires de México. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Seth. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar. Okay. Pues bueno, pues gracias. Pues bueno, vamos a hablar de 4 mártires, sacerdotes, unos que murieron muy jóvenes realmente y otros con experiencia, pero los 4 son una causa ya de santidad, fueron canonizados en el año 2000, en una canonización muy famosa que es San Cristóbal Magallanes y mártires cristianos, que fue una lista de 25 mártires. Y bueno, San Cristóbal, digamos, es el que encabezó esta lista, no por lo mismo los otros son menos mártires. Pero bueno, elegí a 4, pues que son de una vida muy, muy interesante, muy trascendente, y hoy en día son en la zona donde vivieron, pues son muy seguidos, muy venerados, y fueron un gran testimonio de la fe. El primero de ellos, San Cristóbal Magallanes, él no murió joven en su martirio, es un santo que nació en 1869 en el rancho de San Rafael, en el municipio de Totatiche, en Jalisco. Y estamos hablando de un personaje de mucha devoción al Sagrado Corazón, al Rosario, de una vida humilde, sencilla, dedicado a los oficios, a las tareas del hogar, ayudando en casa, pero muy joven de 19 años, ingresa al seminario de Guadalajara y es ordenado sacerdote en 1899 en la misma ciudad de Guadalajara. Desempeña un cargo de capellán y subdirector de la Escuela de Artes y Oficios de Guadalajara. Y pues bueno, tiene la gran oportunidad y la alegría que le asignan como párroco la iglesia de su pueblo en Totatiche, ya en el año de 1910. Estamos hablando justo el año en donde se está celebrando en México el bicentenario de la independencia, y al mismo tiempo, en noviembre, pues es el inicio de la Revolución Mexicana, y un tema de persecución bastante serio en México. Fue una persona, puesto que en Totatiche mucha gente lo conoció desde la infancia, y sumado a su carácter de ser una persona pues bonachona, accesible, pues fue una persona sumamente admirada y querida. Vamos, y eso que hoy en día en su biografía, y la gente pues no se le olvida, ¿no? De generación en generación se ha transmitido su vocación y su manera de ser. Fue una persona que, si hubiera sido empresario, hubiera sido prominente, de mucho empuje, dispuesto a la caridad, a la ayuda. Él promueve y logra que se construya ahí en la zona donde vivía una presa, que es la presa de la Candelaria, y logra que se meta la agricultura a través del riego. Entonces, obviamente, eso detona mucho la economía de donde vivía, y sobre todo la calidad de vida y el patrimonio de la gente, pues que dependía de la agricultura. Y al mismo tiempo también, curiosamente, al igual que muchos jaliscienses que promueven el Partido Católico, pues busca que haya un reparto de tierras ociosas para la gente necesitada. Fue un gran predicador con los indígenas huicholes, organizaba muchas misiones, y también logró la repoblación de un pueblo que se llama Asqueltán. Es un pueblo que había sido destruido porque, pues si hablamos unos 60, 70 años atrás,
hubo un levantamiento de un señor llamado Manuel Lozada, que se había levantado en contra del Lerdo de Tejada, digamos que en toda esta doctrina anticlerical. O sea, estamos hablando de un pueblo que vivió su propia cristiada y fue arrasado en la época de la Guerra de Reforma. Sí. Digamos que este tema de persecución, como en otros momentos lo hemos platicado, no es particular de la cristiada o del ejército constitucionalista contra la fe católica, sino en la Guerra de Reforma fue otra cristiada en la cual se borraron muchos nombres y muchos antecedentes, pero bueno, se quedó plasmado este pueblo de Azqueltán, que San Cristóbal Magallanes pues quiso de nuevo sacar adelante. También en Totatiche funda un hospicio para huérfanos que se llamó Nuestra Señora del Refugio, un asilo para ancianos, y promueve muchas capillas en toda la zona, en los ranchos, para que la gente pudiera asistir a sus servicios religiosos, a las misas, recibir sacramentos, etcétera. Establece colegios y escuelas para que pues, los niños marginados de hijos de campesinos pues, pudieran pues, recibir una instrucción primaria, una instrucción básica, combatir el analfabetismo. Entonces, si podemos ver, es una persona que es un factor de cambio en Totatiche, en toda su comunidad, definitivamente. En 1916, el Seminario de Guadalajara, con motivo de toda esta persecución del ejército constitucionalista, pues es cerrado. Entonces, él funda en su parroquia en Totatiche el Seminario Auxiliar de Nuestra Señora de Guadalupe. Incluso en este seminario pues fue alumno su compañero de martirio, San Agustín Caloca Cortés, obviamente mucho más joven que él. Y también el que lo sustituye una vez que él es martirizado, el padre José Pilar Quesada Valdés, también estudió en este seminario auxiliar. Digamos que él empezó a dejar semilla de los que lo iban a, pues, alguien que lo iba a sustituir en esta persecución religiosa de la cristiada. Promueve obras de arte, muchas disciplinas artísticas en Totatiche, de literatura, pintura, música. Digamos que es un padre sumamente inquieto y hasta funda la banda musical del pueblo en 1921. Ahora, como podemos recordar con este tema de la ley Calles, en agosto de 1926, específicamente el primero, se decreta la suspensión del culto por parte de los obispos para que no fuera entregada y controlada toda la cuestión de la iglesia por la población civil, que lo pongo entre comillas, sino más bien ya directamente por el gobierno. Entonces viene toda esta cuestión de la Unión Popular, la Liga de la Defensa y este estallido. Cristóbal Magallanes no estaba de acuerdo con estos movimientos y él siempre asumía y decía que la única arma que podemos tener como católicos es el rosario y la devoción. Y tenía un periódico en su parroquia que se llamaba El Rosario, por su misma devoción. Y él escribe: la religión ni se propagó ni se ha de conservar por medio de las armas. Ni Jesucristo, ni los apóstoles, ni la iglesia han empleado la violencia con ese fin. Las armas de la iglesia son el convencimiento y la persuasión por medio de la palabra. Ahora, en toda esta persecución, pues él presentía que iba a morir. Y en un artículo del periódico de su parroquia, El Rosario, él escribe una carta que pone: mi vida desde hace 4 meses ha sido andar por cerros y barrancas huyendo de la persecución de nuestros enemigos, a quienes se les ha puesto o metido la idea de que todos andamos levantando al pueblo en armas.
Sin embargo, miles y miles de habitantes de estos pueblos que están mirando y nos conocen desde hace muchos años, saben que somos inocentes y que se nos calumnia infamemente. Se está cumpliendo en nosotros la palabra del Divino Maestro que dijo: no es el discípulo más que el maestro. Y si a mí me persiguen, también los perseguirán a ustedes. Dios les perdone por tanta infamia, que nos vuelva la deseada paz, para que todos los mexicanos nos veamos como hermanos. Y también le escribió al padre Cornelio de la Cruz lo siguiente: mi querido padre protector, me persiguen, probablemente tengo que morir en esta revolución, encomiéndeme mucho a Dios. ¿Y qué sucede pues en todos estos temas trances de estar escondido, viviendo en cuevas, en cerros, y ellos intentando seguir con su ministerio? La mañana del 21 de mayo de 1927 se inicia una balacera entre cristeros y las fuerzas federales, comandadas por el general Francisco Goñi. Y el padre Cristóbal Magallanes pues iba camino a celebrar una fiesta religiosa en un rancho vecino. Y fue visto y aprendido por los soldados federales. Nunca dudó en decir quién era. Y comparte la prisión con su ministro, el joven presbítero Agustín Caloca. Y ambos quedan a disposición del jefe de operaciones militares de Zacatecas, que era el general poblano Anacleto López. El padre Rafael Haro, que era del seminario que había fundado San Cristóbal Magallanes, describe la captura del padre Agustín Caloca. Hay que entender algo: cuando entraban los federales a un pueblo, pasaban cerca, normalmente había un anuncio que decían: hay borregos, y toda la gente se escondía, procuraban esconder a los sacerdotes, y bajo esta señal, pues Agustín Caloca, hoy San Agustín Caloca, pues estaba en el seminario, y su compañero de seminario, maestro Rafael Haro, describe toda la situación, y lo voy a poner a la letra porque lo que pone en el diario pues es una narración de lo que se vivía en el momento y lo que vivieron muchos. Y dice: estábamos en clase en el seminario y corrió la noticia de que la federación se encontraba casi a la entrada del pueblo de Totatiche. El mismo padre Agustín Caloca dio la orden de que los alumnos abandonaran rápidamente el plantel y se metieran en domicilios de amigos, de conocidos, con vecinos ordinarios del pueblo. Todos corrieron a buscar refugio. Se aseguró de que todas las puertas quedaran bien cerradas y conmigo bajamos rápidamente por la callecita que se colgaba al arroyo. Brincando cercas, protegiéndonos entre hierbas y árboles frutales que había por esa parte, caminamos un tramo que nos permitió salir al camino más corto y apartado que llevaba por la falda del cerro hacia la ranchería de Santa María. Caminamos un largo rato sin hablar. El padre unos pasos adelante y yo tras de él, jadeando con el peso de mis libros que llevaba en una bolsa colgada al hombro. Cuando salimos de la estrecha vereda del arroyo y ya pudimos caminar al parejo, el padre Caloca me dijo: Jesús, víctima inocente, quiere víctimas voluntarias para que se dé gloria a Dios y se pague por tantos sacrilegios y tanta maldad. Su voz clara, precisa, serena, me infundió seguridad y confianza, y tanto que por un momento olvidé mi condición de fugitivo. Ojalá nos aceptara a nosotros, le dije. No te preocupes, a ti no te pasará nada, me contestó el padre Caloca. En esos momentos empezaron a escuchar gritos y disparos allá abajo, en el valle, y entre los árboles se veía la federación que pasaba en precipitada carrera persiguiendo a los soldados de Cristo Rey.
En el instinto de ocultarme busqué el tronco de un pobre encina, raquítica y chaparra, mientras pasaron los soldados. Luego subí deprisa para reunirme con el padre de nuevo, pero al salir no vi ya a nadie. El camino había quedado solo. Busqué por un lado y por otro, en ansiedad y amargura. Llamé, recorrí todas las cercanías del sitio, pero nunca lo encontré. El padre Caloca había sido aprehendido. El general Goñi acusó a Cristóbal Magallanes de sostener la rebelión contra el gobierno en esa comarca, y el padre demostró lo contrario con la siguiente publicación que había hecho en su periódico El Rosario el 27 de septiembre de 1926, que decía lo siguiente: guarden íntegra la fe, que sus costumbres sean netamente cristianas, perdonen a sus enemigos, no fomenten odios ni rencores, recen el rosario especialmente en familia, dedíquense al trabajo, eviten la ociosidad y el libertinaje. Si son comerciantes, no trafiquen con los vicios, respeten a las autoridades públicas, ayudándoles a guardar el orden. Las mujeres trabajen por conservar la fe y las buenas costumbres, intensifiquen su acción bienhechora y su oración, edifiquen con su virtud. Confiado vuestro viejo párroco en vuestros nobles sentimientos, espera de ustedes, mujeres, una conducta intachable para la Iglesia, para la tranquilidad, el orden y sus familias. Aliento a todos a vivir y a sufrir con valentía sobre todos los trabajos cotidianos. Dios nos enviará sus bendiciones desde el cielo. No obstante los hechos, el padre no era culpable. El general Goñi declaró: no habrá tenido parte en el movimiento cristero, pero basta que sea sacerdote para hacerlo responsable de la rebelión. El padre Caloca se le ofreció por su juventud dejarlo en libertad, pero él se negó. Aceptaría solo con una condición: que también liberaran al cura Magallanes. Obviamente la petición fue negada y él solo comentó: nosotros por Dios vivimos y por él morimos. En la mañana del 25 de mayo de 1927 fueron conducidos a la casa municipal de Colotlán, Jalisco, para ser ejecutados. El cura Cristóbal Magallanes se hincó para recibir del padre Caloca la absolución sacramental, y él a su vez la recibió luego de su párroco. Ante sus verdugos, San Cristóbal Magallanes dijo en voz alta: soy y muero inocente. Perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos. Cuando vio que el padre Caloca estaba muy asustado, le dijo: tranquilízate, hijo, solo un momento y estaremos en el cielo. Ambos fueron canonizados por el Papa San Juan Pablo II el 21 de mayo del 2000. Y bueno, San Cristóbal Magallanes es considerado un intercesor para los enfermos de cáncer. Bueno, este es el caso de San Cristóbal Magallanes, y es importante conocer y subrayar que como una persona de bien, a pesar de ciertas circunstancias, había que ser aniquilada, ¿no? Era una persecución muy, muy clara, muy marcada. Pues realmente un tema triste, porque a veces se subraya y se dice, bueno, es que había levantamientos, pero ¿qué sucedía con cualquier sacerdote? Pues eran perseguidos injustamente. De otro, ahorita que quiero platicarles, es muy breve, no hay mucha biografía de San Sabás Reyes Salazar, pero bueno, es un sacerdote que nace en Tototlán en 1883 y es martirizado el 13 de abril de 1927. Él es ordenado en 1911
y lo hacen vicario de Tototlán, Jalisco, y es capturado en 1927 en la Semana Santa. Esto es porque iban a buscar a su párroco, que lo estaban persiguiendo. Llegan y le preguntan, y él dice, bueno, sí, soy sacerdote. ¿Y qué le hacen a Sanzabarre y Salazar? Junto con el martirio de San Joselito, es de los martirios más fuertes que yo creo que hubo en la época de la cristiada. A él, una de las columnas del atrio de esta parroquia de Tototlán, lo amarran. Aparte que habían incendiado la iglesia, practicaron tiro con todas las imágenes religiosas y bueno, hicieron ahí un desastre los soldados. Pues lo tenían amarrado a una columna, pero colgado a una altura como de, no sé, medio metro. Lo tuvieron 3 días así y constantemente con una bayoneta lo iban cortando el cuerpo. Se iba desangrando. El último día los pies le prenden fuego, además de que le habían cortado las plantas de los pies. Digamos, fue un martirio de terror. La gente que intentaba acercarse para darle agua, alimento, de alguna manera para auxiliarlo, por supuesto que era golpeada, no permitían. Y posteriormente lo hacen caminar a espaldas de la iglesia, de la parroquia, y ahí ya es fusilado. Pero bueno, pasaron 3 días amarrado a esta columna. Realmente es un martirio totalmente atroz, muy difícil. Y él es, pues, Sansabad, de estos mártires canonizados por San Juan Pablo II en el año 2000. Y también fue un vicario muy respetado y muy querido por su comunidad y hoy sumamente venerado por esa comunidad. Hay muchos que realmente no los conocemos. Yo recuerdo de pequeño que me decían solo hay un santo mexicano, San Felipe de Jesús. Y yo decía, pues ¿cuándo habrá más santos? Y siempre me platicaban de muchos santos de España, de Italia, de Francia. Y entonces ver la posibilidad de santos mexicanos, uno decía, bueno, esto es tan lejano, pero pues realmente los teníamos todos ya. Muchos ya habían dado su vida, ya habían dado su fe. Y ahorita la lista de beatos y santos mexicanos es muy extensa. Y el sistema que hemos vivido, el sistema político masónico, pues nos ha dado muchas semillas para que siga perdurando la fe. Bueno, pues ahora les voy a platicar de otro gran santo que es Santo Toribio Romo, que curiosamente su hermano, también sacerdote, es el que escribe la biografía de Santo Toribio Romo. Pues es un santo que martirizado a los 26 años, muy, muy joven. Él es de Jalostotitlán, Jalisco, de la localidad de Santa Ana de Guadalupe. Bueno, él es pues de una familia sencilla, una familia de campo, que esto, ¿para qué se prestó? Que él ingresa a los 11 años al seminario, ingresa al seminario de San Juan de los Lagos, pues obviamente por la situación y su condición sencilla, pues también, digamos que en algún momento lo molestaban, pero siempre la respuesta de él siempre fue una respuesta bonachona, una persona muy accesible, muy rápido se ganaba el cariño de la gente. Por supuesto, sus padres no querían, pues querían que siguiera ayudando en el campo, que se fuera de sacerdote, y su hermana María siempre lo apoyó para que fuera sacerdote, siempre lo impulsó de alguna manera, y él escribe incluso en su testamento que le deja a su hermano, que su hermana, pues que para los dos hermanos fue como
como si fuera una madre que siempre impulsó la vocación y siempre los cuidaba para que pudieran estar al servicio. Y hay que destacar estas cualidades también de familia. Si pensamos en los hermanos, en la hermana de los hermanos Huerta, están los mártires Huerta, pero tenían 2 hermanos sacerdotes y siempre una hermana vio por ellos, siempre con mucha dedicación, con mucha devoción, que es parte de de ADN de estas familias muy católicas, que si se veía una vocación no se negaba, al contrario, era impulsarlo porque se ve tener un hermano, un hijo sacerdote como una bendición de Dios. Pues bueno, él a los 11 años está ingresando a este seminario y a los 21 años es ordenado ya sacerdote después de haber ingresado al seminario de la ciudad de Guadalajara. Primero, bueno, lo ordenan con una dispensa de la Santa Sede. Primero lo hacen diácono y ya después en diciembre del año de 1922 es ordenado sacerdote por el hoy venerable Francisco Orozco Jiménez, que fue el obispo, un obispo que nunca quiso abandonar Jalisco a pesar de la persecución religiosa. Y bueno, sus servicios como sacerdote los prestó en Sayula, Tuxpan, Yahualican, Cuquío. Vamos, siempre muy joven, con mucho impulso, con un espíritu misionero. Le encantaba estarle dando catecismo a los niños, a los jóvenes. Era una persona, combinado en su actitud misionera más su juventud, era una persona totalmente, no tenía descanso y no conocía el descanso. Ahora, obviamente toda esta situación de la persecución religiosa, surgimiento de la ley Calles, él escribe en su diario, que era muy dedicado a eso, una carta donde describe la situación y él pone: pido a Dios verdadero mande que cambie este tiempo de persecución. Mira que ni la misa podemos celebrar. Sácanos de esta dura prueba, Señor. Vivir los sacerdotes sin celebrar la Santa Misa, tormenta de duras persecuciones, ha dejado Dios venir sobre mi alma pecadora. Bendito sea Él, decía Toribio. Hasta el 24 de junio, 10 veces he tenido que huir escondiéndome de los perseguidores. Unas salidas han durado 15 días, otras 8. Unas me han tenido sepultado hasta 4 largos días en estrecha y hedionda cueva. Otras me han hecho pasar 8 días en la cumbre de los montes a toda voluntad de la intemperie, a sol, agua y sereno. La tormenta que nos ha mojado ha tenido el gusto de ver otra que viene a no dejarnos secar, y así hasta pasar mojados 10 días. Si vemos su actitud, es bien interesante porque yo me pongo en sus zapatos siendo empático, que se hubiera dicho: saben que ahí se ven, yo me largo, ¿no? Dejo esto, ya no lo aguanto, como llegó a suceder también en la Revolución Francesa, sacerdotes que dijeron: bueno, yo ya me largo de aquí, o me voy a otro país, o acepto lo que exigía el credo constitucionalista de casarme, etc., etc. O sea, a pesar de todo lo que vivían y lo que uno ve que ponen en el diario de todas estas adversidades, siempre se mantenía en pie, no renegaba de la fe, no renegaba de su ministerio sacerdotal. Entonces realmente ellos siempre estaban en condiciones de estar aceptando cualquier adversidad y nunca bajar la guardia. En un momento, en 1927,
Francisco Orozco Jiménez lo pide que se vaya a Tequila, Jalisco, de párroco. Y bueno, pues a pesar de todas estas adversidades, se va ahí. Obviamente, Tequila, Jalisco era una situación de mucha adversidad, era un pueblo tomado por los federales, y ahí encuentra él un lugar donde celebrar. Por supuesto, no lo iba a hacer en una parroquia. Entonces, en una antigua destilería, pues la adapta para poder celebrar las misas clandestinas. Indudablemente también se metían a casas para citar gente para dar los sacramentos, confesiones, bautizos, etcétera. Ese mismo año, en 1927, se ordenan a su hermano también sacerdote y se va como vicario de San Toribio, ahí en Tequila. Ahora, ellos, por la situación y la persecución, pues vivían escondidos en un rancho que se llama el Rancho Aguacaliente, que perteneció a un señor que se llama León Aguirre. Y ahí es en donde un miércoles de ceniza, el 22 de febrero, le pide a su hermano Román que le entregue una carta. Y le pregunta, oye, ¿para qué es esta carta? Y dije, esta carta no la quiero que la abras, salvo mi expresa autorización. Y pues vete a Guadalajara, a la casa de mis padres, le ordena eso y el hermano se va por obediencia. ¿Qué pasa el 25 de febrero, 3 días después? Él trata de ordenar las cosas de la parroquia, vamos, todo lo que es la cuestión administrativa, y el 25 de febrero los federales entran porque hubo un delator que acusa y dice dónde estaba escondido, en la casa del señor Aguirre, y pues se meten y cuando identifican a alguna persona, un delator, un Judas, y identifica al padre Toribio, dice, él es el padre Toribio. Y en ese momento, pues ahí mismo él es ejecutado. La parte más fuerte, más triste, es que siempre su hermana lo estuvo acompañando. Entonces, muere en los brazos de su hermana, el padre Toribio. La hermana la tuvieron detenida, después la liberan y va, pues obviamente, pues caminando hasta alcanzar a sus padres para avisarles que ya había sido asesinado el padre Toribio. Y aparte a él lo tienen exhibido, o sea, el cuerpo en una camilla que hicieron los soldados ahí con varas, lo tienen en la plaza del pueblo, lo tienen exhibido como una manera de argumentar, o bien, pues no argumentar, como un show de, bueno, otra persona, otro católico que es asesinado a fin de causar miedo. Pasado algunos días que ya se entera del asesinato de su hermano, el padre Román, pues abre esta carta que le había dejado, y pues realmente es un testamento, y la carta es muy corta, pero le dice, padre Román, te encargo mucho a nuestros ancianitos padres. Haz cuanto puedas por evitarles sufrimientos. También te encargo a nuestra hermana María, que ha sido para nosotros una verdadera madre. A todos te los encargo. Aplica 2 misas que debo a las almas del purgatorio y paga 3 pesos 50 centavos que le quedé debiendo al señor cura de Yahualica, ¿no? Y bueno, así termina la vida de este joven San Toribio, que también hay una cuestión sumamente interesante. Él, cuando vivía ahí con sus padres en el campo, en este rancho, había un cerro, y él siempre decía, en ese cerro se va a unir o se une el cielo
con la tierra. Y él jugaba en su infancia a decir misas, a predicar. Cuando él se ordena sacerdote, la gente de la comunidad donde vivía manda construir de una manera muy rápida una capilla en ese cerro donde decía que se unía el cielo y la tierra. Y en esa capilla, muy sencilla, hace su primera misa, una vez ordenado sacerdote. Y hoy en día, los restos de San Toribio están en esa capilla. Curiosamente, sí se unió el cielo y la tierra, porque ahí fue su primera celebración eucarística. Pues bueno, pues estos son 4 biografías de 4 sacerdotes que son sumamente interesantes. Siempre se opusieron al levantamiento cristero, de alguna manera ellos no estaban de acuerdo. Fueron víctimas de esta persecución religiosa, supieron perdonar, y la única labor que hicieron en la vida fue hacer el bien, fue la caridad, fue evangelizar. Entonces, son claros ejemplos de lo que es la persecución y de lo que es el martirio de Cristo Rey, ¿no? Pero bueno, pues con esto quiero concluir. Pues la vida de estos personajes que pues realmente no tuvieron nada que ver con el movimiento armado, fueron grandes víctimas y recibieron la corona del martirio, que yo siempre insisto, la corona del martirio es un premio que da Dios, y yo creo que estos bien escogidos, ¿no? No sé si tienen algún comentario. Exactamente, Juan Carlos. Lamentablemente, esas cosas pasaban anteriormente y es muy bonito saber que tú tuviste esas historias para contarnos, de San Toribio, de San Sebas. San Sabás. San Sabás, Reyes Salazar. Reyes Salazar. San Sabás, sí. Reyes Salazar. San Agustín Caloca. Y San Cristóbal Magallanes. San Cristóbal Magallanes. Porque realmente como nos cuentas ahorita, que antes no te contaban tantos santos mexicanos, siempre eran de otros países. Uh-huh. Y te llega ahorita que tú ya nos estás contando todos los mexicanos y es bueno porque nosotros podemos conocer de nuestra historia y que sí existen pues héroes sacerdotes mexicanos. Uh-huh. Ejemplos. Si quieres, pon la imagen, que ahí la tenías, de mártires mexicanos, que a mí me parece una imagen impresionante. Ya sé cuál, la de la semana pasada, ¿verdad? No, ahorita la pusiste, ahorita la vi que la tenías. ¿De las diapositivas? Sí. A ver, ¿es esta? No. ¿No? No, ese es de seminario, de compañeros de... según esto es, te entiendo, si mal no recuerdo, es San Agustín, Caloca. A ver, vamos a ver. Ese es un seminario, ese es el seminario de Totatiche. Totatiche, y déjame ver si tengo otra. La 22. No, aquí fue es el martirio de San Cristóbal y San Agustín Caloca. Que San Toribio, en lo que la buscas, es un patrono de los indocumentados. Ayer me platicaba un amigo sacerdote de San Toribio que se ha aparecido a auxiliar a sacerdotes, a gente indocumentada, ¿no? Que wow. Esta mera. Me voy a acercar al centro.
Es que es en la canonización de San Cristóbal y los otros santos mártires. O unos fueron a nivel beato. Al centro está San Cristóbal y si ven abajo tiene a Joselito, que así le decimos los igualados. Pues sí. Pero y del lado derecho abajo está San Agustín Caloca, luego ahí lo reconozco, pero por ejemplo abajo de Cristo Rey está el beato Ezequiel Huerta, ya patrono de los músicos. O sea, esto, si ven, la mayoría son sacerdotes, pero son todos mártires de Cristo Rey, de estos tiempos de persecución religiosa tan duros, tan difíciles. Y por supuesto todavía hay más. Ya hay muchos que ahorita se están viendo las causas, se están estudiando, muchos están en procesos. Hay causas que se quieren meter de tantos. Por ejemplo, Francisco Orozco Jiménez, beato, no santo, perdón, es venerable, Orozco Jiménez, que era el obispo de Jalisco, ya es venerable, vamos, ya está en proceso su causa, que es más lento porque no fue mártir, entonces son procesos más tardados. Aquí lo importante es que como mexicanos nos sintamos orgullosos porque la lista es muy grande. Y hay otros no contemplados que nunca los vamos a conocer, que fueron mártires en la época de la persecución religiosa en la Guerra de Reforma. ¿Sí? Hay otros también en la época de la independencia de México. Claro que hay mártires, pero están perdidos. O en estos tiempos de cuando Miramón fue presidente, cuando Bustamante fue presidente, considerados conservadores, digamos, en la primera mitad del siglo XIX. Y otros más que son de la segunda cristiada, que defendieron la fe. Y otros que no murieron mártires, pero ya son santos, como un San Rafael Guizar Valencia, que ya lo hemos mencionado, es un santasasazo, obispo de Veracruz, era de Michoacán él, ¿no? Mira, Hay muchos en proceso. Voy a mostrar esta que fue Lucy que la sacó, sí, pero le quedó muy bien. Sí están muchos santos. Mira, ahí está San Cristóbal, está San Agustín Caloca, reconozco a San David Roldán de Zacatecas, de los primeros mártires, está San Miguel de la Mora, Batis también, que fue martirizado con San David Roldán. Ahí de nuevo está Joselito. Bueno, todos ellos pues orgullosos mártires de Cristo Rey. Yo creo que vale la pena que nos metamos a conocer pues de manera particular las biografías de cada uno, ¿no? Tengamos curiosidad. Hay muchas biografías. Hay unas muy ligeras, hay una página del Vaticano donde están alimentando las historias de muchos de estos mártires. Entonces, si tienen curiosidad, me dicen, alguien me dice, oye, es que son muchísimos ya, qué bueno que no está fácil, que ya son muchos, ¿no? Pero bueno, pues estas son las historias digamos que ya fue un segundo programa de mártires, pero pues vale la pena que los tengamos presentes y conozcamos. Vale la pena porque nos estás presentando poco a poco. Sí, y aparte, cuando vemos las biografías, vemos que dicen, bueno, y estos, lo único que tuvieron que ver con la cristiada es que pasó el ejército por donde estaban y fueron víctimas. Uh-huh. Así, es así decir. Son culpables de haber sido sacerdotes y haber ejercido el ministerio. Así de simple y sencillo, ¿no? Pero bueno. Pero los tenemos en nuestra historia y nunca los vamos a olvidar.
Y les voy a decir algo. Por muchos son santos, aunque hay gente que duda, pues está en el derecho de dudar, pero son santos son grandes intercesores. Eso, por ejemplo, San David Uribe es un fuerte intercesor, por ejemplo, que lo mencioné la otra vez. San Toribio, mucha gente, bueno, y San Sabás también, vamos, es... Pero bueno, al final el que hace los milagros y los permite es Dios. Es Dios. Ellos son los ellos pues les dan lata igual que nosotros a Dios, ¿no? Sí, tal cual, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, pero así es esto, ¿eh? Pero pues muchas gracias por escuchar, gracias por permitirme pues ser yo el que platica, ¿no? Y el aguantarme un rato. Juan Carlos, nosotros te agradecemos a ti, muchas gracias por estar aquí, llenándonos de gran, importante información de nuestro México. Quiero recordarles a todos los que nos están escuchando que no olviden que aquí Juan Carlos siempre nos está apoyando a darnos la historia de México. Y no se olviden de estar escuchándonos en Desenmascarando la Historia de México. Muchas gracias, Juan Carlos. No, al contrario, Denise. No, ninguno, pues que tengamos curiosidad para que conozcamos este gran orgullo. Es un gran tesoro de la Iglesia mexicana para el mundo. Exactamente. Esa palabra que acabas de decir es clave en todas estas transmisiones que hemos hecho, porque nos has contado tesoros mexicanos que yo creo que todos debemos de saber y sentirnos orgullosos. Les voy a decir algo, creo que ya lo he comentado siempre, que tengo unos amigos argentinos católicos que son formidables, brasileños, ecuatorianos, incluso también de España, de Polonia. Wow. Si supieran la admiración cuando se habla de la cristiada, de ellos, de estos santos, ven con un nivel de admiración a México, a la fe católica mexicana, que se sorprenderían el día que escucharan de viva voz las palabras de estas personas, porque nos voltean a ver a los mexicanos, así como nosotros podemos voltear a ver por ejemplo, en Italia podemos pensar en el Padre Pío o San Francisco de Asís, que cuando lo escuchamos todos decimos ¡wow! O de San Juan Pablo II, o de la Madre Teresa de Calcuta, que los vemos como grandes santos del siglo XX. Si supieran cómo... si supieran que ellos ven a estos mártires mexicanos a ese nivel, o los mártires, porque los que ahorita mencioné no fueron mártires, son unos santazos, que los ven a veces incluso hasta por la valentía de estos mexicanos, si supieran que los ven a veces hasta por arriba. San José Sánchez del Río, hay una capilla, creo que ya lo mencioné una vez, pero me llegó a la mente y lo vuelvo a comentar. Hay una capilla en Varsovia, creo que es en Varsovia, en Polonia, que es de los santos mártires de Varsovia, que son mártires por la invasión de 1920 de la Rusia comunista para quedarse con Polonia. Y después se repite en un levantamiento contra los nazis, pero también contra los rusos, porque Polonia nomás nos dicen la invasión de los nazis, pero ya nos dicen en 1939, por el otro lado se metieron los rusos. La historia no las cuentan como es. Y hubo jóvenes que salieron a defender su patria y son mártires. Y hay una capilla de los mártires. Pues en esa capilla de mártires polacos defendiendo su territorio, niños héroes, por decirlo así, pues hay un lugar privilegiado en esa capilla, en Polonia. Ese lugar privilegiado lo tiene San José Sánchez del Río. Es
muy venerado en Polonia. Entonces, para que como mexicanos nos sentamos orgullosos, no soberbios, y entendamos cómo somos vistos por la fe, esa valentía. Entonces, hoy en día el compromiso que tenemos como testigos nosotros de esa fe, que somos herederos, y me lo decía una vez un sobrino de Anacleto que dice, oye, es que me pusieron Anacleto en orgullo de mi tío abuelo, del beato Anacleto. Me dice, no sabes cómo pesa llamarse Anacleto González. O sea, me dice, es que me pesa, o sea, pesa realmente. ¿Por qué? Porque pues era un cuate, aparte de ser un mártir, era un abogado y un intelectual mexicano, como ya lo describí en otra sesión, líder del sindicalismo católico. Dice, bueno, me arrastra, me pesa el nombre de mi tío abuelo. Entonces, para que entendamos la dimensión de estos santos y tengamos la curiosidad de estudiarlos. La lista es larga. Es ¿no? muy larga. Es muy larga. Exactamente, y justo nos has hablado mucho de Anacleto, ha salido en todas estas últimas transmisiones que hemos hecho. Sí, lo menciono mucho. Seth, te agradezco por estar el día de hoy con nosotros, Juan Carlos. Pues muchas gracias. Bueno, les damos las gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Y no se olviden de estar viendo nuestras transmisiones todos los jueves a las 8 de la noche. El siguiente jueves también tendremos alguna otra transmisión y siempre las estamos posteando en Instagram antes de tener el live para que siempre comenten, hagan sus preguntas y al final de los live vamos a intentar hacer todas las respuestas, ¿ok? Responder a todo. Muchísimas gracias, buenas noches.